Abramos nuestras Biblias, hermanos, en Efesios capítulo 6. Vamos a continuar meditando ahí. Dice en el verso 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, es lo que queremos, ¿verdad? Estar firmes, estar parados. Pero, hermanos amados, pocos son los que terminan firmes esta batalla. Pocos son, hermanos, los que terminan firmes. Y cuando nosotros vemos las estadísticas de las guerras, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, millones de vidas se perdieron. ¿Sí? Se perdieron, hermanos. Y algunos empezaban esa batalla emocionados por defender a su país, por salir adelante, hermanos, y miles de jóvenes no regresaron. El Señor Jesús está dándonos a nosotros esta armadura, hermanos, para que nosotros atravesemos la batalla. Ningún cristiano, ningún hombre va a terminar al lado del Señor si no ha peleado las batallas de Jehová. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, ellos no poseyeron la tierra prometida sin antes haber peleado las batallas. Amén. Las batallas espirituales, las batallas con su carne. Y el Señor nos está dando, hermanos, esta armadura para que nosotros pasemos esa batalla y terminemos firmes. Amén. Amén, hermanos. Sí, hay tiempos difíciles, hermanos. Sabemos, hermanos, que este tiempo, esta pandemia, no solo es algo físico, no solo está trayendo muertes físicas que ya son bastante dolorosas, sino muertes espirituales, hermanos. Hay una lucha en las esferas espirituales, hermanos, por el gobierno de los países. Nosotros estamos en un tiempo de cambio de gobierno y hay una esperanza de que este gobierno, hermanos, haga su trabajo de una mejor manera que en años pasados. Y creo que nosotros como iglesia somos llamados a orar por el nuevo gobierno. Hermanos, no oremos solamente aquí en la iglesia, oremos en nuestras casas, que el Señor le dé sabiduría para gobernar, para poner hombres ahí que por lo menos tengan un poco de temor de Dios y quieran hacer bien a este país. Las cosas para la segunda venida del Señor se van a dar. Habrá pestes, habrá destrucciones, habrá guerras, habrá muchas cosas, hermanos. Y la iglesia tiene que atravesar. Y la iglesia tiene que seguir ese camino. Porque una batalla le hace fuerte. El Señor le dijo a Moisés, cuando estaban saliendo de Egipto, el Señor les hizo desviar del camino. Dijo: no, por ahí no van a ir, vayan por este lugar. No vayan por el camino de los reyes. Había un camino, hermanos, que transitaban, que era más corto para llegar a la tierra prometida. Pero Él le dijo: si ustedes van por ahí, el pueblo se va a asustar de las batallas, se va a desanimar y va a querer regresar a Egipto. Y el Señor les llevó al desierto para prepararles, hermanos. Sí, y después de prepararles, estaban ellos listos para enfrentar las batallas.
Pero para enfrentar las batallas, hermanos, el hombre viejo debe ir muriendo. O sea, lo que somos, el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos, el concepto que tenemos de Dios, sí, el concepto que tenemos nosotros de qué es ser un hombre bueno o un hombre espiritual. Y yo quiero ver, hermanos, dice el verso 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ya vimos, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aquí llegamos: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Vayamos a Éxodo capítulo 12, hermanos. Éxodo capítulo 12. Sí, verso 11 dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies. Era la hora de salir de la esclavitud de Egipto. Era la hora de salir de la esclavitud del pecado. Era hora de huir de los dioses de Egipto que estaban invadiendo el corazón de Israel. Hermanos amados, estamos viviendo nosotros en un tiempo que no solo nosotros como cristianos, sino el ser humano debería salir de la esclavitud a la que ha sido sometida y a la que quiere ser sometida más adelante, porque será una esclavitud mucha más pesada. Y el Señor nos quiere dar armas a nosotros. Calzados vuestros pies. Aquí van a iniciar un viaje. En Efesios 6 dice que nosotros no tenemos lucha, batalla contra carne y sangre, sino con las huestes de maldad que están luchando en las regiones celestes por cerrar los cielos de la presencia de Dios, por cerrar los cielos de la luz del Señor, por cerrar los cielos, hermanos, a la verdad, y cubrir la tierra de tinieblas, de engaño. El corazón del hombre ya es engañoso, dice las Escrituras. El corazón del hombre es engañoso, y por años el hombre vive engañado, hasta que Dios trae la luz. Y el hombre que ha decidido abrir su corazón, por lo menos para oír, para considerar, para pensar lo que trae esa luz, hermanos, va a ser alumbrado con la verdad del Señor Jesucristo. Porque la luz vino al mundo, y los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí? Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El calzado, hermanos, aquí está diciéndonos que para ir a la batalla necesitamos calzado. En ese tiempo, sandalias. ¿Sí? Recorrían grandes distancias los ejércitos a pie. Ahora tenemos buques, tenemos aviones, hay los ejércitos que son transportados, hay paracaídas. Pero en ese tiempo, hermanos, le está comparando Pablo, el Espíritu Santo, que nosotros, hermanos, espiritualmente hablando, no nos van a transportar en aviones. De pronto nos vamos a ver en los lugares celestiales. De pronto nos vamos a ver en una posición espiritual muy alta, muy conveniente para nuestra vida, tal vez sin mucho esfuerzo. Y lamentablemente muchos cristianos incluso viven así. Sin mucho esfuerzo yo voy a ser salvo. Sin mucho esfuerzo yo voy a alcanzar un galardón. No importa yo cómo vivo, pero yo en mi mente y en mi corazón sé que alabo a Dios. Pero veamos qué quiere decir calzado los pies.
con el apresto del evangelio de la paz. ¿Sí? Y de una vez les voy a decir, esa palabra, calzado los pies con el apresto. ¿Qué es apresto? ¿Qué es esa palabra apresto? Solo con eso, hermanos, nosotros vamos a entender lo que viene por delante. Esa palabra dice calzado los pies con, esa palabra presto es preparación, siendo preparados, siendo no solamente instruidos mentalmente, sino caminando en el evangelio. ¿Sí entendemos, hermanos? Caminando. Cuando nosotros caminamos en el evangelio, nosotros somos preparados. El evangelio nos prepara para nuestras batallas, y no solo para nuestras batallas. ¿Sí entendemos, hermanos? El evangelio, hermanos, preparados como un ejército. No va a la batalla así. Era un desastre, hermanos. Por ejemplo, la guerra civil de los Estados Unidos. Sí, los civiles peleaban contra el ejército, o contra el ejército real de Inglaterra. También en esa batalla, cuando iba a ser, querían la libertad. Los colonos querían la libertad. Reunían granjeros, reunían gente de campo, les enseñaban lo básico, a disparar, y ahí iban a la batalla. ¿Y qué sucedía? Muerte. Así es, hermanos. Nosotros debemos entender que vamos a una batalla, primeramente. Segundo, ¿cómo vamos a ir preparados? ¿Será que el Señor quiere lanzarnos a la batalla y que nos defendamos con uñas y dientes como podamos? No, el Señor quiere prepararnos. El Señor quiere preparar nuestra alma, nuestra vida. Y para prepararnos nos ha dado el evangelio, para que caminemos en él. Y cuando caminamos en él, entonces estamos preparados, hermanos. Si no caminas en el evangelio, y el evangelio, hermanos amados, si el evangelio es la cruz de Cristo. Pero vamos a ir analizando, vamos a ir viendo algunos aspectos, hermanos. Pero quiero hoy poner la base. El calzado importante para la batalla, con el apresto del evangelio, preparados. Vayamos a Hechos capítulo 9, hermanos. Hechos capítulo 9. Aquí este capítulo habla cuando el Señor lo encontró a Saulo de Tarso, pero en los primeros verso 1 y 2 leamos: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, ¿de qué? ¿De qué dice ahí, hermanos? ¿Pueden leerlo? De este camino los trajese presos a Jerusalén. Si hallase hombres y mujeres de este camino. ¿De cuál camino está hablando? ¿De cuál camino, hermanos? De los que seguían el evangelio de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús ya había sido levantado a los cielos, resucitó, antes murió, resucitó y fue levantado a los cielos, ¿verdad? Y quedaron un grupo de hombres y de mujeres que habían creído el anuncio del evangelio de Jesucristo y caminaban en ese evangelio, seguían ese camino. O sea,
seguían las enseñanzas, la predicación, la verdad, la instrucción, lo que el Señor Jesucristo les había enseñado. Este camino, hermanos, no es algo mental, emocional. Es un camino práctico, hermanos. Es una forma de vida. Es una conducta moral, social, como ustedes quieran verlo. Es nuestra forma de vivir. Y el que no tiene la forma de vivir del Evangelio no es de Cristo. Y el Señor Jesucristo vino, y el anuncio del Evangelio, el Evangelio quiere decir buenas nuevas o buenas noticias. Él vino anunciando las buenas noticias. Sí, que ha nacido un Salvador. He aquí os doy buenas nuevas. El Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el Evangelio? Que os ha nacido un Salvador. Ha nacido el Rey de los judíos. Amén. ¿Para qué? Lo iremos viendo, hermanos, poco a poco. Mencionaremos algunas cosas. Para perdón y salvación, para redención y remisión de nuestros pecados, para que todo hombre pueda ser salvo. Hermanos amados, Saulo de Tarso tenía cartas para encarcelar y matar a los que tenían esta forma de vida. Si tú quieres tener tu propia forma de vida, si tú quieres idealizar el Evangelio, como dice Pablo, no que haya otro Evangelio, sino que algunos pervierten, tuercen por su propia conveniencia. No, Dios me ama. No, Dios me va a dar el galardón. No, Dios me va a hacer subir al cielito porque Diosito es buenito. Hermanos, Dios sí tiene un lugar en los cielos. Dios sí tiene una herencia y salvación para el que quiere vivir según su Evangelio. Amén, hermanos. Amén. ¿Cómo lo están viendo ustedes? El que ama la vida de Cristo lo está viendo con gozo y con alegría. Gracias a Dios, como esos pastores, vayamos y veamos qué ha acontecido. Sí, como el centurión al pie de la cruz. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Como Pedro, después de haberle negado al Señor, corrió, dice, salió, corrió y lloró amargamente, un llanto de arrepentimiento, porque su conducta en ese tiempo, en esa hora difícil, su forma de vivir no había sido congruente a la vida de su maestro, y lloró amargamente. ¿Cuántos se entristecen cuando su vida no está siendo concisa? No está siguiendo la misma línea, el mismo espíritu que nuestro Maestro Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso el Señor ha venido, hermanos. Vimos en la verdad, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vuestra coraza de justicia. Él quiere hacernos justos, ¿verdad? Él cumplió toda justicia, hermanos, pero ahora calzados
nuestros pies, porque el que no camina no va a llegar a la meta. El que no camina, el que no tiene esta forma de vida, no va a llegar a la estatura de Cristo, no va a llegar a tener la vida de Cristo. ¿Cómo estamos viendo, hermanos, este camino? Decía, los que aman al Señor van a ver con gozo, con esperanza, con alegría. Los que aman su propia vida, los que están caminando en tinieblas, los que no quieren que sus obras se descubran, van a asustarse. Oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se van a asustar. Sí. Cuando Pablo estaba disertando delante de Félix, si no me equivoco, sí, sobre el dominio propio, dice que este hombre se asustó y le dijo: ya, Pablo, cállate, en otra ocasión te voy a oír. Porque su vida no era conforme a lo que Pablo enseñaba. Hermanos, es una conducta, es un camino, y el Señor quiere darnos ese calzado espiritual, ese evangelio, para que nosotros caminemos con Él. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Y que nosotros, hermanos, la iglesia primeramente, para poder enseñar a otros, para poder compartir vida con otros, tengamos esa forma de vida y vivamos el evangelio de Cristo, hermanos. Y no solo para compartir, sino para que nosotros mismos tengamos frutos de gozo del Espíritu de Dios, de dominio propio, frutos de alegría, ver a Dios obrando en nuestras vidas, hermanos, dejándole que Él nos transforme. Amén. Dejando que Él obre en nuestro corazón, creyendo en Él. Amén, hermanos. Si no, no, hermanos, no tengas un alto concepto de ti mismo. Mira tus obras, mira tus pensamientos, mira tus pasos. ¿Crees que el Señor estará ahí? Hermanos, por eso el Señor quiere. Hermanos, el Señor, cuando iba a morir, antes de morir, le dijo a sus discípulos: yo voy a proveer lugar para vosotros, porque donde yo voy, ustedes también van a estar conmigo. Queremos estar ahí, hermanos. Queremos caminar ese camino. Entonces, para los de este camino, los que caminaban de esa manera, hermanos. Amén. ¿Qué es el evangelio? Entonces, hermanos, este punto yo quiero que quede bien claro, hermanos. El evangelio no es un estado mental. El evangelio, hermanos, no nos ha dado el Señor para que llenemos solamente nuestro conocimiento. El Señor nos ha dado para que nosotros lo tengamos en nosotros como el camino que Dios quiere, la conducta, la forma de vida para nosotros y para nuestra familia, para la iglesia, y el Señor quiere para todo el mundo. Amén. El mundo está tan corrompido, hermanos, y por eso nosotros debemos orar mucho por este nuevo gobierno. Pero el mundo está corrompido, hermanos amados. Sí. Ustedes saben que, hablando un poco, y es necesario que sepamos, tal vez a decir, hermano, hablando de política, pero ustedes saben que
la hermana del ex presidente que saqueó y destruyó este país, aspira a la presidencia de la asamblea de este país. Sí saben, ¿verdad? Eso es de dominio público. Y sí supieron que en estos días estuvo en Venezuela reunido con su hermano, supuestamente, bueno, yo digo supuestamente, llevó a su madre para que su hermano pueda abrazarle, pueda estar con ella un rato y verle, pero fueron a Venezuela, no fueron a otro país. Y uno puede empezarse a decir, ¿y cómo? Justo en Venezuela. Y justo estamos en cambio de gobierno. Y en estos días, creo que si no me equivoco, todavía no se elige cuando se posesione, creo que mañana se posesionan los nuevos asambleístas, ¿verdad? El 10 de mayo, según oí noticias, y tienen que armar todo para poder elegir al nuevo presidente o presidenta de la asamblea, ¿verdad? Un puesto muy codiciado, hermanos, y todo está, hermanos, corrompido. No solo aquí en nuestro país, hermanos, pero a veces yo me pongo a pensar, ¿cómo será la venida del Señor? Sí, porque Él viene a gobernar con su ley, con su evangelio. Dice, después hemos de ver, tal vez repite estos versos, hermanos, solo les adelanto. El apóstol Pablo, enseñando a las iglesias, dice que seremos juzgados, dice Pablo, seremos juzgados según mi evangelio. Sí, eso dice las escrituras. Algunos se asombran, ¿será? Ahí busquen, hermanos. Vamos a ser juzgados, hermanos. Y las naciones van a ser juzgadas. ¿Y el Señor con qué va a gobernar esta tierra, hermanos? ¿Perdón? No les entiendo por la mascarilla. Pero el Señor va a gobernar con su evangelio, hermanos. Si hemos de ser juzgados con el evangelio de Cristo, Él gobernará con ese evangelio, hermanos, con su ley, sus mandamientos, su ley de amor, no de destrucción. Hermanos, ¿y qué dirán las naciones? ¿Qué dirán los hombres? ¿Qué dirá la iglesia, hermanos? Amén. Sí, porque cuando comienza alguien es lógico, cuando comienza alguien a armar un gobierno, hermanos, todos quieren tener parte. En un partido, como tiene tantos asambleístas, quiere tener parte. El otro, como está apoyando por acá, cada uno tiene que tener parte. El Señor viene a gobernar con sus santos, con los que han madurado, con los que han creído al evangelio, con los que han vivido el evangelio, con los que han madurado amando el evangelio de Cristo. Y cuando haya todo ese cambio, hermanos, va a haber una gran confusión. El hombre acostumbrado, hermanos, a la corrupción, sí, ahí el que va a tener parte no es el de un partido político o aquellos poderosos económicamente, los progresistas que quieren un gobierno mundial, globalizar sus negocios, globalizar sus ingresos, moverse libremente en el mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando voy a un país a poner algo, tengo que regirme a las leyes de ese país. Si quiero ir a tal otro país a poner mi negocio, tengo que regirme y acomodarme a esas leyes. No, ahora tiene que ser todo global. Hermanos, es un camino. Si entendemos, hermanos, el evangelio de Jesucristo llenará toda la tierra
como las aguas cubren la mar, dice las Escrituras. Amado hermano, una pregunta: ¿qué harás si no estás caminando según el Evangelio de Cristo? Pero la pregunta, hermanos, la otra pregunta que me alegra: ¿qué harás si estás caminando según el Evangelio de Cristo? Imaginémonos, hermanos, no es por llenar un mensaje, solo imaginémonos, hermanos, porque a veces nosotros en nuestra mente corta, pequeña, estamos diciendo: ay, ¿será que vendrá el gobierno de Cristo? Ay, me estoy esforzando para agradar al Señor, y si muero en esta pandemia o algún rato, o si viene el Señor, va a decir: aquí estoy esforzándome, Señor. Si piensas de esa manera, todavía la ley es un ayo para ti. Pero si piensas y dices: cuando el Señor venga, esa opresión, este cuidado, ¿a dónde voy? ¿A dónde vamos a almorzar hoy? ¿A dónde voy a celebrar este día hoy? Ay, si vamos a ese lugar, espero que no esté esa música estridente. Espero que haya personas que no usen un vocabulario pesado. Pensemos cuando el Señor venga, hermanos, cuando la justicia reine en el mundo, hermanos. ¿Saben qué va a pasar? No tendremos temor de ir. Seremos felices. Tendremos libertad. No estaremos pensando, clasificando a qué lugar voy. Iremos porque ahí seguramente habrá justos con los cuales podamos compartir con el mismo espíritu, con la verdad, con la justicia. Amén, hermanos. Pero ¿quién, hermanos? ¿Quién va a estar ahí? Los que siguen este camino. Empezando, hermanos, aceptando a Cristo en tu corazón. No solamente la primera vez cuando Cristo llamó a tu puerta y te dijo: aquí estoy para traerte salvación, sino todos los días, rindiéndonos al amor de Cristo y a su verdad y a su justicia. Amén. Todos los días. A mí me impactó, hermanos. Yo quiero compartirles algo que yo escuché de un pastor y un hermano, y me quedé meditando. Y les soy sincero, hermanos, si uno piensa así, uno va a tener cuidado de qué habla, dónde está, qué ve, qué hace. Él decía: si tú naciste de nuevo, si el Señor puso su vida en ti, donde tú vayas, va Cristo contigo. Lo que tú veas, está viendo Cristo. Lo que tú piensas, el Señor está pesando. ¿A dónde estás llevándole a Cristo? ¿Sí entendemos, hermanos? Porque es un camino, hermanos. Ay, Señor, voy acá a hacer un paréntesis en mi vida cristiana. Voy a hacer un paréntesis, Señor. Espérame. Señor, tápate los oídos, porque voy a hablar cosas que no son del camino. Señor, tápate los oídos, porque voy a ver algo
que tú no vas a querer ver. ¿Sí? Por eso la Biblia nos advierte, hermanos, cuida que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Cuida tu salvación. Es necesario que con más atención, dice Hebreos, miremos nuestra salvación. Amén, hermanos. Amén, hermanos. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? ¿Será la muerte? Sí, es el evangelio. Vayamos a Marcos, hermanos. Veamos unos versos más. Yo quiero, hermanos, que esta parte necesita estar bien cimentada. Si no está firme, hermanos, vamos a perdernos. No va a poder sustentarse lo que viene adelante. Y lo que debe estar bien sustentado, hermanos, es que el evangelio es una forma de vida. Y cuando nosotros tenemos esa forma de vida, estamos caminando con Él y hacia la meta. Estamos creciendo, madurando, alimentándonos, y la vieja naturaleza va muriendo y vamos teniendo la mente de Cristo. Cristo no miente, Cristo no roba, Cristo no maldice, Cristo no le grita a su esposo, no le grita a su esposa, le llama. Sí, el Señor Jesucristo nos ama, hermanos. Vayamos a cuál les dije. Marcos, el evangelio de Marcos, en el capítulo 1 y el verso 1. Miren cómo empieza Marcos su evangelio. Sí. Verso 1 dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿De qué va a hablar Marcos, el apóstol? ¿De qué va a hablar él? Del evangelio. Aquí está contenido, dice, el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y él va a describir, hermanos, el evangelio. Por eso nosotros usamos y decimos el evangelio según San Mateo, el evangelio según San Juan, el evangelio según Lucas, el evangelio según San Marcos. El principio del evangelio de Jesucristo. Calzado vuestros pies, porque vas a ir a la batalla, porque vas a caminar el camino. Y si no tienes calzado, ¿qué pasará si no tienes calzado? Tus pies están expuestos, ¿verdad? Y en el camino seguramente hay piedras, en el camino hay espinos. Sí, hay caminos ásperos, caminos difíciles. Hermanos, nosotros caminamos cada tiempo. Tenemos jornadas como Israel tuvo jornadas. ¿Sí? Y necesitamos el calzado. Amén. Si quieren, hagan un experimento. Cuando terminemos la reunión, quítense los zapatos y vayan caminando a su casa. Suban esa subidita que hay ahí, cortita. Hermanos amados, en lo espiritual estás dispuesto a quitarse
el calzado. Hermanos, yo sé que todos van a decir no, pero hermanos, nosotros nos sorprenderíamos la cantidad de cristianos que se han quitado el calzado y no pueden avanzar. Se les ha incrustado espinos, se les ha incrustado piedras, se les ha incrustado vidrios. Imaginémonos, hermanos, en lo espiritual, el principio del evangelio de Jesucristo. Dice, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Dice, voz que clama en el desierto. ¿Qué dice? Preparad. ¿Qué era el evangelio? El apresto del evangelio. Somos preparados. Amén. Esa palabra presto no da la idea de solo tener un tiempo de preparación, sino que nos prepara para estar listos, hasta estar equipados, hasta ejercer nuestra profesión, como dice el apóstol Pablo. Ejerzamos nuestra profesión. Sí, he aquí. Sigamos leyendo un poco, hermanos. Preparad el camino del Señor. Y después, ¿qué dice? Enderezad sus sendas. No sé si ustedes están pensando lo que yo estoy pensando. Pero cuando hablamos del evangelio de Cristo, hermanos, no estoy diciendo que no, por favor, no quiero ser malinterpretado. Nosotros nos transportamos en nuestra mente a la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el evangelio de Cristo. Sí, eso podemos afirmarlo en el desarrollo, verán. Pero aquí dice, preparad el camino del Señor. Enderezad tus sendas, cálzate. ¿Cómo tienes que calzarte? Preparando tu corazón, disponiendo a abandonar las costumbres del hombre viejo que está viciado, acostumbrado al pecado, haciendo sendas derechas, rectas, verdaderas. Ay, hermano, pero el Señor Jesucristo me ama como soy. Sí, el Señor ama al pecador, nos llama como pecadores. Hermanos amados, ¿cuántos de ustedes? Creo que todos, porque la Biblia dice así: cuando nosotros llegamos al Señor con ese gozo y con ese anhelo, nos bautizamos, hermanos, y empezamos a tener luchas con nuestra carne y con nuestros pensamientos. No que no lo hayamos tenido, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede? La vida de Cristo ya está en nosotros. Ese es el nuevo nacimiento. Cuando la vida de Cristo ha sido puesta en nosotros por un milagro de los cielos, no por nuestra buena voluntad o conducta, por un milagro de los cielos ha sido puesta en nosotros. Hermanos amados, ¿qué sucede? Batallamos con nuestros pensamientos, con nuestros deseos. Enderezad tus sendas. Queremos enderezar las sendas torcidas que hemos caminado, pero ahora ya no somos nosotros, es Cristo en mí. Amén, hermanos. Esas es buenas nuevas, hermanos, porque el pecador que voluntariamente quiera dejar su vida pecaminosa no puede.
porque somos pecado y hacemos pecado, es nuestra naturaleza. Pero la buena nueva es que Cristo está en mí y Él en mí hace que pueda enderezarse las sendas. Si tú dices: Señor, pastor, fíjese que yo soy cristiano y fíjese que no puedo enderezar las sendas, seguramente estás lejos en tu relación con Cristo Jesús y tus sendas son torcidas. Porque aquí dice el Evangelio de Cristo: preparad el camino, enderezad vuestras sendas. Amén, hermanos. No son buenas noticias, hermanos amados. Amén. Porque el pecado inundó mi vida, hermanos. ¿Cuántos el pecado inundó su vida? Estaban sumidos en un hoyo de desesperación, de angustia sentimental, moral, pensamientos económicos, tanta cosa, hermano. Y el Señor tuvo misericordia y vino a nuestra vida, hermanos amados. Vino a nosotros y nos dio nueva vida. Nos da la oportunidad, hermanos, de que las sendas torcidas no sean torcidas, sino sean rectas. El apresto del Evangelio de la paz. Y batallamos con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con nuestra carne, con nuestros amigos, con nuestras pasiones, y decimos: no, Señor, yo quiero tu Evangelio, tu vida, tu preciosa vida, y tú en mí, Señor, vas a hacer que yo camine con sendas derechas delante de mis pies. Esas son buenas nuevas, hermanos, porque el pecado consume, hermanos. Sí, Satanás anda como león rugiente buscándote a ti para devorarte. Pero cuando nosotros estamos con el calzado del apresto del Evangelio, preparándonos para caminar diariamente en su Evangelio, en su amor y en su gracia, hermanos amados, no seremos devorados. Y Juan el Bautista vino diciendo: arrepentíos. Si no quieres ser devorado, arrepiéntete. Arrepintámonos. El Señor ama al pecador arrepentido. Amén. Y quiere darle vida nueva. Ese debe ser nuestro mensaje, hermanos. Tanta muerte, tanta zozobra, hermanos. ¿Qué pasará con nuestra vida? Si me llega el virus a mi vida, ¿saldré? ¿No saldré? Yo decía el otro día, lo triste, hermanos, es que cuando todo esto pase, la gente se volverá a sus pasiones y a sus ídolos. Pero aquí nos promete, dice Efesios, que después de haber acabado todo, estemos firmes, cimentados, quiere decir, bien plantados, fuertes, con nuestra salvación intacta, con nuestra fe creciendo. Amén, hermanos. No son buenas nuevas para el que ve y dice: Señor, yo quiero esas sendas, yo quiero ese Evangelio. Dice: amén, Señor, yo quiero. Pero el que abandona su relación con Dios, ¿qué sucede? Oh, qué difícil. No, hermanos, qué bendición. Buenas nuevas. Pónganse de pie, hermanos. Buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas para ti y para mí. Buenas nuevas para el pecador arrepentido. Y buenas nuevas para el que ha guardado el camino y la fe en Cristo Jesús, hermanos. Amén. Qué lindo, hermanos, ver cómo el Señor nos fortalece.
Amén, hermanos amados.